La molécula principal para la obtención de la energía celular es un nucleótido, es decir, el archiconocido ATP, adencitrifosfato, que participa en la catálisis y en la mayoría de las reacciones enzimáticas. Asimismo, tenemos el NADH, que también está implicado en la obtención de energía, pero este juega un papel fundamental como coenzima en la oxidación. Asimismo, en la reducción que se produce en las reacciones enzimáticas junto con su forma iónica NAD positivo. Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Paso 1. Fosforilación de la glucosa mediante la exoquinasa. En esta etapa se produce la fosforilación de la glucosa mediante la enzima exoquinasa que transfiere un grupo de fosfato de una molécula de ATP a la molécula de glucosa, convirtiendo la molécula de glucosa en la molécula glucosa 6-fosfato o G6P. De este modo tenemos una molécula de glucosa activada mucho más activa para participar en el resto de reacciones e incapaz de atravesar la membrana celular. De este modo se asegura que toda la reacción de glucólisis se produce dentro de la célula. Paso 2. Isomerización de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa, la molécula de G6P se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa no se produce consumo ni generación de ATP o NADH. Buenas, soy Jonathan Zumba y yo le voy a hablar sobre el paso número 3, cual corresponde a la fosforilación de la fructosa 6-fosfato mediante la fosfofructoquinasa 1. En esta etapa se vuelve a consumir una molécula de ATP, ya que la fosfofructoasa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1 a través de la enzima fosfofructoquinasa, convirtiéndose en la fructosa 1,6-bifosfato. Este paso es fundamental e irreversible y es el punto de control de la glucólisis. Este control se produce en esta fase ya que la glucólisis puede producir no solo a partir de glucosa y sin embargo la fructosa 1,6-bifosfato es un intermediario que se obtiene siempre en esta vía. La PFK1 tiene centros alostéricos de regularización que son sensibles a la concentración de citrato y de ácidos grasos, que son intermediarios de otras reacciones y pueden regular la producción o no del piruvato a través de la glucólisis. Bueno, el paso número 4 corresponde a la producción de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldolasa. En esta fase, la molécula fructuosa 1,6-bifosfato se parte en 2 moléculas de 3 carbonos, cada una de ellas de hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante la enzima aldolasa. Esta es una reacción reversible que depende de la concentración de sustratos en el interior de la célula. Paso 5. Isomerización de la dihidroxiacetona fosfato en G3P mediante triosa fosfato isomerasa. La dihidroxiacetona fosfato no puede seguir la ruta de la glucosis, por tanto es necesario que se isomerice a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato a través de la triosa fosfato isomerasa. De este modo, el rendimiento de esta primera etapa de gasto energético da lugar a otra molécula de G3P, que serán las que posibiliten la generación de 4 moléculas de ATP. Fase de beneficio energético de la glucosis. Paso 6. Oxidación de G3P mediante gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. En este paso, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato, ya que la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa añade a un ion fosfato al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato mediante la reducción de un grupo que genera una molécula y un ion hidrógeno.
En este paso aumenta la energía del GTP. En el paso 7 tenemos la obtención de 3 fosfogliceratos y ATP mediante el fosfoglicerato quinasa. Es decir, en este punto se genera la primera molécula del ATP, que en el balance total de la glucólisis son 2, porque estas reacciones se producen en cada una de las 2 moléculas generadas al final del paso 5. Asimismo, la enzima fosfoglicerato quinasa transforma una molécula de ADP en una molécula de ATP, pasando al grupo fosfato del primer carbono, 1,3 bifosfoglicerato, y transformándolo en 3 fosfogliceratos, es decir, 3 pH. Paso 8. En este paso, la isomerización de 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato mediante el fosfoglicerato mutasa. Es decir, en este paso solo se produce una isomerización, donde el fosfato de carbono 3 pasa al de carbono 2, dando lugar a 2 fosfogliceratos a través de una enzima fosfoglicerato mutasa. Paso 9. En este paso tenemos obtención de fosforoinopirulvato mediante la inoasa. Nos acercamos al final de la glucólisis. En este paso se forma un doble enlace en el carbono 2, donde se encontraba el grupo fosfato, por cual se elimina una molécula de agua por el hidrógeno de carbono 2 y el grupo OH, que estaba cerca en el carbono 3 del 2-fosforoglicerato. Paso 10. En el paso 10 se da la defosforilación del piruvato ATP mediante el piruvato quinasa. Es el último paso de la glucólisis, que consiste en la defosforilación del fosfoenolpiruvato en piruvato utilizando una molécula de ADP y generando otra de ATP mediante la enzima piruvato quinasa.